Bueno, estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias. Tal y como le dijimos antes de irnos a la pausa comercial, aquí está con nosotros Yaxel Román. Él es un experto, analista internacional de temas internacionales y nacionales. Así que, Yaxel, un placer tenerte por acá en el Tribunal de la Tarde. Para mí siempre un gran placer compartir con esta familia que es el Tribunal de la Tarde y principalmente con la audiencia que nos concede el honor de escuchar, que tratemos estos temas de impacto nacional, regional e incluso internacional. Pero desde luego la semana comienza con el luto de todos los cristianos y yo diría que de todos los humanos, cuando hemos visto el espeluznante suceso del día de ayer, que mientras varias iglesias cristianas en Sri Lanka celebraban el domingo de resurrección, el terror se apoderó de las calles y hemos visto ya alrededor de 300 muertos por este ataque cobarde y despiadado. Lo primero que quizá hay que tomar en cuenta para entender un poco la situación en dicha nación es que es una nación de mayoría budista, no es un país tradicionalmente islamista, es un país que tiene ese tipo de... Yaxel, pero ¿qué ha pasado aquí? Porque Sri Lanka no es un país, digamos, violento. Bueno, sí, es un país que hasta recientemente vivió una guerra civil, hasta el año, Sí. hasta el año 2009, y ha tenido fuertes problemas, pero ¿qué sucede? Y esto es lo que va a llevar a un fuerte análisis en los próximos días a nivel interno en ese país, y es que aparentemente había información de que se iban a perpetrar los de que ataques. se iba a llevar a cabo este ataque por parte de un grupo islamista local, a pesar de que recibió apoyo internacional. ¿Y por qué esto va a llevar a serios debates? Y es que según las declaraciones del primer ministro, Wickremesinghe, todo indica que a él no se le compartió la información de que otros países, principalmente India, que fue el que salió directamente a decir que le habían provisto a las autoridades lo que sucedía. Y entonces uno se preguntará cómo es posible que el primer ministro no tuviese esa información. Y es que ya hay un choque muy fuerte entre el Ejecutivo, que encabeza el presidente de la República, y el primer ministro. Incluso hasta recientemente, en diciembre, el presidente había hecho todo lo posible por remover al primer ministro, entonces no se comparten información. Incluso el presidente asumió él mismo el rol de ministro de Defensa para no tener que proveerle esos datos al primer ministro, y lo que hemos visto es que este choque de poderes llevó a que algo que pudo haber sido previsto, terminara en este tipo de tragedia. ¿Y por qué resaltaba que es un país de mayoría budista? Porque no es lo que sucede en otras naciones donde hay una inmensa mayoría islamista que siente hostilidad hacia el cristianismo. Aquí es una minoría islamista que siente hostilidad contra todo lo que no es Islam. Incluso el grupo identificado había dedicado la mayor parte de sus ataques contra estatuas de Buda, pero ahora entonces lleva a cabo este tipo de ataque contra iglesias cristianas, que no es algo aislado en lo que se refiere a estos países, porque incluso recordaremos cómo en el Domingo de Ramos hace 2 años en Egipto también un ataque terrorista cobró la muerte de 50 personas, pero si nos vamos también, por ejemplo, a la región del Kurdistán en Irak, donde son constantes los ataques contra creyentes cristianos, pero también en el propio Siria y en varios otros países donde el Estado Islámico tiene entre sus principales blancos a las personas de la fe cristiana. Entonces estamos hablando de que la cristianofobia es algo que verdaderamente amenaza a nuestros hermanos cristianos en buena parte del mundo no occidental, y que esto no puede pasar desapercibido y que tiene que ser llamado por el nombre que requiere, que es violencia contra los cristianos, de la misma manera que cuando vemos ataques contra iglesias islámicas, como fue en el caso de Nueva Zelanda, se identifica como lo que es violencia contra el Islam, pero hoy en día pareciera que muchos no quieren llamar las cosas por como son, porque ese ataque no fue un ataque generalizado contra toda la población, fue un ataque exclusivamente, directamente y específicamente contra cristianos. Sí, pero en el caso de hoy, para dejar la minoría ya. Igual que lo son los Igual que los islamistas, o islamistas. sea, son distintos tipos de pero distintos tipos de minorías. independientemente a lo que ocurrió ayer domingo, Sí. en el día de hoy se encontraron 8 artefactos más en la central de autobuses, en la principal autobuses de la capital, y otra furgoneta explosionó, esta obviamente, y gracias a Dios sin dejar Efectivamente, heridos. eso es lo que ha llevado a autoridades de Sri Lanka a deducir
que esto ha sido con apoyo de redes terroristas internacionales. Porque lo cierto es que si bien es un país que ha tenido situaciones bastante complicadas, como resaltaba la guerra civil hasta el año 2009, la crisis constitucional que tuvo hasta diciembre del año pasado y la división de poderes, no había tenido de manera común estos ataques extremistas islámicos. Entonces, independientemente de que según las autoridades esto fue un grupo local, todo indica que ha recibido apoyo internacional. Ahora bien, todo esto que he resaltado del grupo local, del islamismo y todo lo demás, viene de información provista por India y luego reconocida por Sri Lanka. Sin embargo, a diferencia de los ataques de ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram y otros grupos extremistas, todavía no ha salido vocero a reconocer quiénes son los autores. No hay ahora mismo duda de que fue este grupo porque no lo han disputado. Ahora bien, no han salido a atribuírselo abiertamente. Jaxel, en el caso de lo que nos planteabas, que obviamente fue un ataque, vamos a decir, por una ideología religiosa. No fue a civiles, o sea, fue determinantemente yihadistas islamistas con como eje central de su ataque a cristianos. ¿Por qué se da en esta parte del planeta esta persecución contra los cristianos? ¿Y cuál es el argumento que esgrimen estos islamistas a la hora de atacar otra religión? Sí, hay que resaltar que son tensiones religiosas y aunque en este caso fue específicamente contra los cristianos, lo cierto es que hay todo tipo de situaciones porque contra otras religiones. Resaltaba, la mayoría en Sri Lanka son budistas y hay un auge de ataques contra estructuras budistas en dicho país. Las tensiones religiosas durante muchísimo tiempo en diversas partes del mundo, porque por ejemplo Sri Lanka no queda cerca de lo que sería el mundo árabe, que es donde hay mayoría islámica y demás, pero sí ha tenido tensiones religiosas, como había sido el caso, si se quiere, de India y Pakistán, que tuvieron que dividirse. Recordaremos que hasta la década de los 40 del siglo pasado eran una sola nación, pero los choques entre hindúes y al mismo tiempo islámicos causó que fueran hoy en día dos naciones. Entonces, este tipo de situaciones son lamentables, son trágicas, enlutecen a la humanidad, porque no se trata de una guerra abierta, no fue daño colateral, sino exclusivamente dirigido contra quienes lo único que estaban haciendo era rezar, pero lo hemos visto en otras partes, porque por ejemplo la cantidad de ataques contra iglesias cristianas que se han llevado a cabo en Europa son considerables, y también por ejemplo la cantidad de ataques que hemos visto contra sinagogas judías. Entonces, si bien estamos en el siglo XXI, hay sectores que quieren volver al oscurantismo, que trabajan para lograr eso y que lo que hacen es incentivar el odio despiadado que derrama sangre en distintas partes. Bueno, y sorprende cómo un sector, una minoría del Islam ha contribuido a que toda una humanidad asuma que esta religión es así, cuando en la mayoría de los casos el Islam incluso respeta la diversidad religiosa, de hecho reconoce muchos aspectos hasta del cristianismo. Sí, de hecho, para resaltar un caso, mucha gente no sabe que Malasia, uno de los países más exitosos del mundo, es de mayoría islámica. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Turquía es un país de mayoría islámica también. Entonces, lo cierto es que de manera injusta se atribuye a la mayoría lo que sucede. Ahora bien, si bien es una minoría ínfima con relación a la totalidad los que participan del yihadismo, lo cierto es que como es una de las religiones más grandes del mundo, aún un 5% incurran en actividades yihadistas. Eso implica un reto bastante notable para el mundo occidental, y eso es de lo que tiene, por ejemplo, tan paralizado el desarrollo en el Medio Oriente. Jaxel, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero te voy a dejar en el tintero la siguiente inquietud. Todos vimos lo que pasó, por ejemplo, con Estados Unidos cuando fue atacada con las Torres Gemelas, una respuesta militar enorme, poderosa, persiguiendo al Estado Islámico, a Osama Bin Laden, hasta que lograron Al-Qaeda. En este caso, Sri Lanka es una isla del Océano Índico, pequeña. ¿Qué capacidad quizás militar de respuesta o alianzas podría hacer para dar una respuesta? Porque no puede quedarse así. Vamos a la pausa y regresamos con breve.
Continuamos conversando con Jaxel Román, especialista en asuntos internacionales. Hemos estado analizando la lamentable situación de Sri Lanka del día de ayer, de unos atentados terroristas contra los cristianos, allí específicamente. Jaxel, dejábamos en el tintero la cuestionante de qué respuesta puede dar. Exacto. ¿Qué respuesta puede dar un país pequeño con un atentado? La población completa debe estar horrorizada. Claro. Los cristianos, los budistas deben estar horrorizados. Entonces, obligatoriamente como Estado, tú estás llamado a dar una respuesta para al menos llevar algo de tranquilidad a tus ciudadanos. ¿Qué puede hacer, sea militarmente o políticamente, el Estado con esa división que también nos has explicado antes de todo esto, que aún complica más el escenario, porque hay una división entre el primer ministro y el presidente? Efectivamente, antes de la pausa tú preguntabas con relación a Estados Unidos, porque cuando vimos aquel espeluznante ataque del 11 de septiembre, la reacción del presidente Bush fue contundente. Comienza la guerra contra el terror y cambian todo lo que son las legislaciones internas para poder investigar mucho mejor. Sin embargo, ahí sucedía que los atacantes eran extranjeros. En el caso de Sri Lanka tenemos una amenaza interna. ¿Por qué interna? Son todos ciudadanos de Sri Lanka. Entonces ya esto lleva a quizá una situación no exactamente igual a la guerra civil, pero que pudiera ser incluso peor, porque con la guerra civil se sabía que eran dos bandos con divisiones políticas. Aquí tenemos entonces un segmento minoritario radicalizado y extremista que no piensa en base a beneficio político, sino que piensa en base a credo religioso. Entonces, la reacción puede ser una en este momento, pero lamentablemente lo que pudiera parecer es que este grupo va a seguir causando estragos a nivel interno en Sri Lanka, y si verdaderamente tiene el apoyo que han mencionado los gobiernos de India y Sri Lanka de redes terroristas internacionales, entonces eso le permite acceso a armamento que pudiera causar una normalización de este tipo de ataques. Es algo que no queremos que siga sucediendo, pero por lo menos pudiera tener el resultado de que las divisiones políticas entre el primer ministro y el presidente pasan a un segundo plano para poder combatir de manera más directa esta amenaza. Pasar a Dionisio y Jaxel y finalizar por esa parte, porque en muchos casos el terrorismo se responde con más terrorismo. Hay una situación en Israel, un atentado, eso es respondido de igual forma. Las respuestas de Estados Unidos a los casos de Irak, a Afganistán, y hablar de Siria, eso no radicaliza más a este sector ortodoxo. Pero vuelvo y marco la diferencia, porque cuando Israel responde, lo hace con relación a quienes se encuentran del otro lado de la Franja de Gaza. Cuando Estados Unidos ha respondido, también lo ha hecho contra segmentos que se encuentran fuera de su territorio. Ahora la amenaza es interna, son actores nacionales de Sri Lanka, pero que no piensan en base a la nacionalidad. Son sectores que piensan en base a su credo religioso, porque para ellos un ciudadano de ese país que sea budista, que sea católico, que sea protestante, no tiene absolutamente nada en común con ellos y no les reconocen ni siquiera el derecho a vivir. Entonces eso es una amenaza que se vuelve más recurrente, y habrá que ver primero cuál es la fuerza que puede tener este grupo, porque ya primero fue el atentado o los atentados, pero hay que ver si tiene todavía la capacidad de seguir actuando y seguir entonces creando este tipo de inestabilidad. Jaxel, bueno, antes que se nos termine el tiempo, quisiéramos aprovechar tus conocimientos, tu sapiencia en los temas internacionales, y que nos hable un poquito de esta tragedia que vivió Perú el pasado 17 de este mes de abril, donde se despertaron con la información de que el expresidente, 2 veces presidente de Perú, Alan García, se había quitado la vida. Efectivamente, Alan García Pérez, que gobernó ese país entre el 85 y el 90, luego entre el 2006 y 2011, que era uno de los investigados por el caso de Odebrecht y contra quien se había dictado prisión preventiva de 10 días, se quitó la vida cuando llegaron los fiscales para llevárselo. En un país que hay que resaltar, no se trata de persecución política, porque cuando vemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra en una situación similar, que Alejandro Toledo no está en una situación similar, pero porque se encuentra fuera del país, anda corriendo Toledo, Ollanta Humala, que pasó 9 meses preso, entonces no podemos atribuirle esto a persecución política. Ahora bien, lo que sí pudiéramos reconocer es que quizá hay excesos en lo que es la aplicación de la justicia, por el hecho de que todavía a él no se le había imputado un cargo directamente, sino que se iba a detener para seguir la investigación. Pero
por lo menos reconociendo la preocupación que tenía el Poder Judicial. Entonces hay que ver que Alan García, tan reciente como a finales del año pasado, había buscado asilo en Uruguay, que se le denegó. Ahora, una persona con tanto orgullo como lo era él, pero que al mismo tiempo tenía problemas de depresión clínica, toda esta situación efectivamente terminó con el desenlace fatal que vimos, que es algo que no creo debe alegrar a nadie. Y recomiendo muchísimo que, si no lo han leído, vean el artículo que le dedicó uno de sus principales contradictores en vida, como lo fue el escritor Jaime Bailey, porque creo que es imperdible lo que él ahí resalta de por qué fueron enemigos durante tantos años y por qué al mismo tiempo... La carta dejada por Alan García deja todo claro, no hay... Bueno, es que la carta es una carta política, no es una carta ni siquiera desde el punto de vista del suicida clásico, sino que es una carta política de parte de quien en todo momento fue el líder absoluto del Partido Aprista Peruano, que hay que ver ahora entonces cómo seguirá al perder a su principal representante. Excel. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, Elvin. Hasta aquí por hoy esta edición del Tribunal de la Tarde. Si Dios lo permite, mañana estaremos en vivo de 5 a 7 por Telefuturo, Canal 23. Cuídense.